y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento y para ello nos acompañan 4 invitados. Alejandro Varas, gerente general de Domo Soluciones Web. Bienvenido. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el público que nos escucha. Richard Salvatierra, economista y emprendedor de la ciudad de Durán. Muy buenas tardes. Un placer tardes. tenerte. Muchas gracias, Gustavo. Un placer para mí también estar aquí. Marcelo Andrade, analista económico y político. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gustavo, a toda la gente que nos está acompañando en el panel y a todos aquellos que nos están escuchando hoy en La Píldora Roja. Y tenemos también a Leonard Quinde, director del Movimiento Libertario del Ecuador. Bienvenido a La Píldora Roja. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Gustavo, y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a un enlace más. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes vamos a revisar el punto de mira. Los emprendedores exitosos son aquellos que basan todos sus esfuerzos en su capacidad individual y en el trabajo en equipo, más no en el sistema burocrático como soporte. Desde luego, son muchos más efectivos desarrollando negocios que aquellos que están esperando medidas de corte asistencialista como subsidios estatales o ayuda internacional. En La Píldora Roja nos preguntamos, ¿cuáles serían las condiciones que pueden hacer del Ecuador un país donde las historias de éxito empresarial sean una norma y no una excepción? Bien, hacer negocios no es una tarea fácil. Claramente tener buenos planes de negocios es importante, pero no es suficiente. Entonces, quisiera plantearles la siguiente pregunta y ustedes ya conocen la dinámica. En un minuto, su respuesta. ¿Cuál es el entorno ideal para el emprendedor? Bueno, pues el entorno ideal es aquel en el cual él tiene la mayor posibilidad de escoger la ruta que considere adecuada, aquel en el que el empresario tiene toda la libertad de llevar adelante sus decisiones, es aquel en que el número de restricciones se ha reducido al mínimo. Es aquel espacio donde el gobierno no estorba, es aquel espacio donde la legislación no es impedimento para que el emprendedor lleve sus proyectos adelante, es aquel escenario en el cual se brindan facilidades al empresariado no a través de privilegios, no a través de subsidios, no a través de fomento, sino a través de dejarlo en paz para que éste sepa satisfacer al consumidor, llevando su producto al mercado, llevando su servicio al mercado, haciendo en suma lo que sabe hacer, arriesgar un poco en orden a satisfacer necesidades y luego con esto pues hacer dinero. Sí, como dice José, definitivamente poder emprender libremente es lo importante, ¿no? O sea, el tener la menor cantidad de restricciones posibles o por lo menos entender que si van a haber regulaciones que haya un consenso para ello, porque lo ideal sería que no existan regulaciones que nos ahoguen, que nos atropellen, pero lamentablemente no todo el mundo piensa así. Hay personas que creen que todo debe tener una planificación superior cuando la necesidad particular del ciudadano sale de la cabeza, el corazón en el bolsillo de cada uno, y ahí es donde uno puede dictaminar las reglas y las cosas que uno debe hacer para poder tener éxito. Pero como justamente decía José, mientras menos nos presionen, mientras menos nos ahoguen, más fácil es para nosotros emprender y desarrollarnos. Bueno, definitivamente el ambiente que necesita un emprendedor para poder hacer su labor, para poder crear trabajo, para poder crear empleo, para emprender propiamente dicho, que significa llevar algo a la acción, llevar algo, hacerlo real, es un ambiente en el cual el gobierno no estorbe, un ambiente en el cual de por sí emprender es muy complicado, es muy difícil, requiere de mucho esfuerzo, y a este esfuerzo no debería sumarse una carga como la que puede hacer el Estado, que muchas veces más que ayudar a crear empleo o más que ayudar a los emprendedores, los retrasa, los estorba, y eso es algo que hay que evitar y definitivamente es el ambiente que necesita un emprendedor. Bueno, antes que nada, hay que aclarar que no, el hábitat natural del emprendedor en el Ecuador viene dado por muchos desafíos. O sea, fundamentalmente los desafíos son un diario vivir para cada individuo que se levanta por la mañana, simplemente para vender su botella de agua en la calle con sabores a moringa y esas cosas. O sea, el detalle es un desafío para cada persona. Y entender que ese desafío genera una acción a nivel de la acción humana misma. O sea, cada individuo mejora su situación
en pro de que su situación actual está en un momento muy indeleble, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de que el emprendedor desarrolle innovación y que sea el innovador del proceso económico del mercado. Es decir, todo lo que emprendemos para desarrollar mejoras en nuestra vida. Básicamente es eso, tener claro que uno emprende para mejorar tu situación actual. Y ahí el empresario o emprendedor es entendido como el intermediario en un mercado que ayuda a solucionar problemas a las personas. Cuando tú entiendes que el emprendedor o el empresario es alguien que te soluciona y te da solución y no como sucede normalmente con los gobiernos de todos los países, generan más bien problemas de coordinación entre los individuos. Entonces los emprendedores dan esa solución. Básicamente es eso, entender que el emprendedor no es el maquiavélico que está detrás de una pirámide que está escondiéndose de las cosas. Entonces entender eso, el individuo que te vende la moringa en la calle es el emprendedor que te da soluciones cuando tienes calor en el calor de Guayaquil. De acuerdo, muy bien. Entendemos que a los países les va mejor en la medida que existen más emprendedores y no menos, desde luego. ¿Cómo podría la política económica de un país incentivar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales? Y aquí, por favor, abro el debate. Bueno, pues yo diría que básicamente lo que tiene que hacer esta sociedad es abrirse más al mundo, comerciar más con el resto de las sociedades, tener más acuerdos comerciales, porque en la medida en que tenemos más acuerdos comerciales, pues nuestros mercados son potencialmente más grandes. Imagínatelo de esta manera, ¿no? Que tú eres un emprendedor que quiere venderle solo a los guayaquileños. Pues la pregunta es, ¿y por qué solo a los guayaquileños? ¿Por qué no también a la gente de Quito? ¿Por qué no también a la gente de Manta? ¿Por qué no también a los peruanos? ¿Por qué no también a los colombianos? ¿Por qué no también a la gente que vive en Canadá? ¿Por qué no también a los europeos? En suma, ¿por qué no venderle al globo? En lugar de estar pensando en 16 millones de personas potencialmente nuestros clientes, pues podemos pensar en un mercado de 7.000 millones de personas. Y cuando empiezas a pensar de esa manera, cuando empiezas a pensar en grande, es que los resultados, el bienestar, la mejora en el estándar de vida, pues se hacen presentes. Podemos cambiar la historia si le brindamos facilidades al empresario y si abrimos más mercados. Sí, definitivamente la apertura ya no solamente a la hora de hablar de reglas económicas, ¿no? Las reglas tienen que ser siempre claras y, como dice Joselo, ¿por qué no pensar que el mercado debe convertirse en ese puente para poder ofrecer nuestro servicio como facilidad a otros lugares del lugar donde vivimos? ¿Verdad? No podemos pensar que somos el ombligo del mundo por más de que estemos en la línea ecuatorial, pero eso no quiere decir que nuestro ego debe estar pensando en función de eso, sino más bien todo lo contrario, decir, ok, comienzo en Guayaquil, pero tengo que llegar a un otro lugar, pero también alineado en función de los objetivos que un emprendedor se puede plantear, porque una cosa es decir, quiero poner pan en mi casa todos los días, y eventualmente después de resolver el problema básico, que es darles de comer, dónde vivir, claro, ropa que vestir, tengo el derecho de tener deseos de superación. Y cuando quiero crecer, tengo que crecer de una manera sustentable, no de una manera irregular e inclusive controlada, como nos pasa, que de repente un año hay una regulación, al año siguiente la sacan y el año que viene después de ese la vuelven a imponer y la triplican en complejidad. Así nadie progresa en ningún país del mundo. Generalmente los países con más extrema regulación que hay son los países que menos prosperidad tienen. Entonces deberíamos comenzar a pensar en eso. Deberíamos comenzar a pensar que en realidad, digamos que ya no existen dictaduras como la existían antes, pero las dictaduras ahora se las han trasladado a lo legal, a las políticas públicas, en las cuales nos van apretando cada día con cada regulación nueva, diciendo que es por el bien de todos nosotros, cuando nosotros lo sentimos, cuando nos sangra el bolsillo, por decirlo de una manera sencilla. Ya no te expropian la vaca, pero te ponen un impuesto al 90% de la vaca, o sea, exacto, estamos en la misma historia. Impuesto a ordeñar, por decirlo así. Entonces es problemático eso. Bueno. Dale. Entonces, como bien lo decía Alejandro, o sea, el punto es desarrollar proyectos, más bien asentar toda esta retórica de ideas a la realidad de todos los días de las personas. O sea, por ejemplo, desarrollar proyectos de capacitaciones por parte de un gobierno para que estas personas que son emprendedoras, ¿no?, entiendan las temáticas derivadas de realizar labores de emprendimiento. Por ejemplo, proyectos que permitan ampliar conocimiento a las personas para realizar análisis de costos, de precios, cálculos de logística de los insumos productivos de cada persona. Básicamente, así es como se puede desarrollar mejor el hacer empresarial, el hacer de emprendimiento. Que los gobiernos, en lugar de, como bien lo decían aquí, de ponerte cada vez más impuestos o ponerte un impuesto al 90% de tu vaca o de lo que sea, básicamente es entender que yo, haciendo un buen emprendimiento, puedo desarrollar mejor y dar más trabajo a muchas más personas. Y creo que también un punto importante es hacer el emprendimiento más
fácil de empezar y más barato. Porque en Ecuador actualmente está alrededor de $2.000 hacer todos los papeleos y todos los procedimientos para empezar a emprender. Como bajito. Y a su vez demora un par de meses también cumplir con todos los papeles y poder tener un negocio legal, como quien dice, para poder facturar, para poder crecer más, para poder tener empleados y etcétera, etcétera, etcétera. Para acceder a créditos. Para acceder a créditos. Hay muchas cosas que se necesita tener un negocio legalizado para poder seguir creciendo. Líneas de financiamiento en general, sí. Y que hay Muy que aparte de los créditos. facilitarle a las personas este ingreso al mundo del emprendimiento, porque ahí vimos en los comentarios de nuestro Facebook Live que pueden ver que definitivamente el empresario resuelve problemas. El emprendedor es un cazador de problemas y a su vez entrega la solución. Por eso es que tiene un negocio y por eso es que satisface necesidades y por eso puede con eso hacer dinero. Cada vez que ingresa un emprendedor al mercado, va a solucionar algo, un problema que tiene la sociedad, y eso me parece muy importante recalcar, que los emprendedores son personas que resuelven cosas y que nos ofrecen la solución a nosotros. Yo recuerdo claramente, Alejandro, hace unos años, formalizando tu empresa, el proceso fue... ¿Qué parte del drama quieres que te cuente? Porque fue bastante pesado y desastroso, y la verdad es que me recuerda, cada vez que hablamos de trámites de constitución de empresas o cualquier tipo de proceso legal, siempre me acuerdo de un sketch de Enchufe TV, que lo publicaron en YouTube, que era el típico caso de una persona tratando de hacer trámites, y era en primera persona, la cámara recorriendo todos los pasillos y todas las ventanillas que le tocaba, y hay una escena particular que cada vez que la veo me río para no llorar, que el tipo comienza a entregar papeles y el funcionario le dice, este le falta firmas, este de aquí no tiene el sello, este le falta la postilla, y de repente tiene muchas firmas. Exactamente, Quítale una firma. le tiene demasiadas firmas, es como que, ok, es así de absurdo tener que viendo como burócrata, me parece. Ajá, que era. viviendo como burócrata, exactamente. Entonces es como sumamente complicado pensar. Cambian las leyes, cambian las regulaciones y esperan que nosotros las podamos cumplir automáticamente porque ellos dijeron se cambió la ley, y no es así. Ya, porque tampoco podemos estar viviendo en un país donde cambian las reglas a cada rato. Es prácticamente como estar jugando fútbol con tus panas y de repente te dicen, no, es que eso ya no es offside. Eso es válido. Pero la regla del fútbol dice otra cosa, ¿verdad? Y que eso ya no es falta, entonces te puedo fracturar la pierna y puedo seguir jugando. No pasa nada. Ya, entonces no es así. Pero fíjate, el día de ayer, si mal no me... Bueno, el día de ayer acaba de ganar las elecciones de Chile el presidente Piñera, ¿no? Y es importante llamar esto, o sea, nos debe llamar la atención, ¿por qué? En esta línea de lo que estamos conversando. Durante su gobierno se pasó un proyecto mediante el cual tú podías armar tu empresa en un día, online, sin costo. Entonces es hacia allá donde nosotros debemos caminar, porque acá en Ecuador es tortuoso, es un problema, nadie sabe, nadie supo, fue horrible. Ya en el Doing Business de haciendo el informe del Banco Mundial haciendo negocios en América Latina, pues año a año vamos retrocediendo y estamos entre las economías donde es más difícil poner negocios. Pero esto de aquí no es un problema del empresariado, es un problema del Ecuador, porque si el empresario tiene problemas, luego no te quejes por qué estás desempleado. O sea, cuando a un empresario no se le brindan facilidades para abrir una empresa, esto se paga con desempleo, ¿ya? Y la mejor política económica es facilitar al emprendedor que pueda llevar adelante su emprendimiento, porque es a través de eso que la gente del Ecuador va a tener empleo. Y ese es el problema del Ecuador. Correcto. No hay empleo, si no hay empleo la gente roba, si no hay empleo la gente, no sé, se dedica a los vicios, si no hay empleo hay un problema. Date cuenta de algo, el problema es que nos venden al empresario como ese maquiavélico ser que explota al trabajador, cuando realmente lo que sucede es que entre el trabajador y el empresario hay un acuerdo voluntario. Claro, ahorita en Ecuador tenemos las leyes que... Pero acá lo hacen ver como que firma sentencia, no claro, firma un contrato. firmas una sí, sentencia. Debería de haber un acuerdo voluntario, pero la verdad es que no existe tal acuerdo. Claro, o sea, no existe, porque muchas regulaciones generalmente provocan desincentivos a que alguien entre a trabajar o que un empresario contrate a un trabajador con el miedo de que no le salga buen trabajador, y para poderlo sacar del trabajo tiene que pagar una infinidad de claro, el regulaciones. costo de contratación de un Claro, empleado en particular, no importa que pagues el salario mínimo, es extremadamente claro. alto. O sea, siendo no políticamente correctos, lo mejor para generar empleo es eliminar el código del trabajo. Así de sencillo. O sea, y aunque le suene raro a la gente que nos está escuchando del otro lado, si eliminamos el código del trabajo, automáticamente la tasa de desempleo va a disminuir porque la gente va a tener más facilidades para poder contratar, ¿ya? Y asimismo
eliminar aquella persona que no esté haciendo lo que se está haciendo, lo que debería hacerse dentro de la plantilla. Lo que se acordó. Lo que se acordó, Lo sí, que se acordó efectivamente. cuando recién Bien dicho, o empezaste a sea, trabajar. en el clavo, lo que se acordó. Ya, uno pide, ¿sabes? Que venga a tal hora, a tal determinada cosa, cumple con determinados objetivos y en función de eso, pues ganas X Y eso, cantidad. eso genera un problema, porque la persona que está trabajando muchas veces también tiene miedo de salirse del trabajo, porque no tiene esa facilidad de encontrar un nuevo trabajo. Precisamente eso es lo importante también, o sea, no es un punto de vamos a eliminar el código del trabajo y los empresarios van a hacer lo que Buenos, quieran y pobrecitos claro. los trabajadores. Exacto. Porque al final del día, cuando ya hay mucho trabajo, comienza una competencia entre empresarios por mantener a tu trabajador. Correcto. Porque tu trabajador no se vaya con la competencia o que se vaya con alguien más, sino que tú quieres ya mantener cautiva esa mano de obra y de esa forma mejoras la calidad de trabajo de las personas. Sí, definitivamente captar el talento y mantenerlo contento es sumamente difícil en este ambiente laboral. Como dijo Joselo, sí pienso que hay que incentivar esa política, esa poca corrección política, porque definitivamente el código de trabajo... O sea, yo sí creo que... No, a ver, matar el código es una cosa... No, pero definitivamente hay que reformarlo en... Pero ¿por qué no matar el cáncer de una sola vez? Pues, Exacto, yo también creo que hay que cortar el tumor, pero el tratamiento debe ser mucho más, quizás agresivo en un principio y luego hacerlo mucho más suave, sí, porque es un tema de arbitraje, al final del día creo que sale mejor entre el empleado y el empleador. Es un tema de incentivos, básicamente. O sea, Pues, acércate más un poco al micrófono. es un tema de incentivos, básicamente. Si tú le das incentivos a que la gente sea contratada y que realmente no interese el código de trabajo porque tú tienes competitividad, le das buen dinero al trabajador, lo incentivas para que crezca. En serio, el trabajador ni siquiera va a tomarse la molestia de leer el código de trabajo. porque No, está ahora no se ocupado. toman la molestia. No. Pero no, No, pero, o sea, yo conozco el- gente que se dedica a leerlo para que cuando los quieren votar, no me puedes votar, hermano. O sea, yo tengo el código de trabajo y es como A ver, que tienen pero hay que puntualizar cosas, ¿no? Eliminar el código laboral no implica estamos en la selva de cemento, no implica Eso, estamos en un entorno eso, donde buen todo va a ir punto, mal. buen punto que ¿ya? lo tomes. Porque da la casualidad de que las sociedades más abiertas, las sociedades donde es más fácil contratar y asimismo prescindir de los servicios de una persona que no está haciendo lo que debe de hacer, acordado. O lo acordado, pues es aquella sociedad en la que hay mayor prosperidad, en la que los riesgos de ser despedido precisamente disminuyen, en la que los salarios son relativamente más altos. Las sociedades prósperas son las que le brindan facilidades a los emprendedores para contratar. Y contratar implica acercar a alguien a la empresa o alejarlo de la empresa. Porque tú no tienes que estar castigado, entre comillas, a tener a alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer. Es como decir, vamos, no importa lo que hagas, yo te voy a pagar, pues entonces lo que va a hacer es dormir en tu empresa. ¿Ya? Y no estamos hablando de que el ecuatoriano es vago, ¿eh? No. Estamos hablando de que el sistema que Los tenemos incentivos. es un sistema Los que incentivos. fabrica unos incentivos perversos, Correcto. donde en realidad terminan alejando esta cooperación normal que existe dentro de una empresa. Porque las empresas que perduran son aquellas que tratan bien a sus colaboradores, son aquellas que reclutan excelentemente, son aquellas que invierten en la persona que está trabajando contigo. Porque es costoso estar cambiando a cada rato de personas, porque vienen y luego, oye, anda, no sé, abre la computadora y mira las carpetas que hay ahí adentro, o sea, entérate qué es lo que hay Tú has ahí. dicho algo clave, O sea, invierten en su personal, no solamente invierten en su capacitación profesional, sino Claro. también invierten en su bienestar, invierten en que no le haga, digamos, en buenas fiestas de Navidad, en tratar bien a sus hijos, en que tengan unos regalos Es que, buenos. hermano, esto es como tener una pelada hermosa. Así Claro. es. Tú no la tratas mal. O sea, tú, mi amor, toma, aquí están las rosas, Claro. vamos al cine, la llevas en la mano, sacas pecho cuando vas caminando delante de los demás, de los más amigos. Exactamente. Lo mismo pasa cuando tienes buenos trabajadores o cuando tienes personas que realmente hacen lo de Ese bien. tipo Le dices, mira, trabaja ve, conmigo. este aquí, ese es mi elemento humano. Claro. Ese es el tipo de gente que trabaja conmigo. Entonces, ¿tú crees que a alguien se le va a ocurrir, no, yo me voy a deshacer de ese buen elemento, del que yo saco pecho y de que en determinado momento puede ser el activo o la marca o la reputación que se suma a la empresa? Correcto. O sea, si te juntas con buenos, serás el mejor. Exactamente. Así es. Algo importante que también creo que no hemos discutido, que por lo menos yo lo observo, es que, por ejemplo, yo tampoco creo que existen más emprendedores porque justamente no se le da la oportunidad al que es muy pequeño, al muy informal o al que tiene poco conocimiento a crecer justamente al darse cuenta la ola de
regulaciones y trabas que tiene para crecer. Entonces dice, no, me quedo en la informalidad. Me quedo pirateando prácticamente. Me quedo aquí ganando el centavo del día a día y yo veré cómo sobrevivo hasta que las cosas mejoren. Y nunca van a mejorar porque es un círculo vicioso. Más regulaciones, menos ganas de progresar tengo, me quedo en mi mediocridad, porque lamentablemente hay emprendedores que tienden a la mediocridad ante la cantidad de trabas que existen, y justamente lo que dice José, nunca voy a encontrar ese equipo estrella, nunca voy a poder crear qué sé yo, mis galácticos, por recordar al Real Madrid de esa época, que eran todos estrellas y que todos hacían lo que podían y daban más de sí mismos. Y ganaron muchos títulos por eso. Exactamente, entonces por eso creo que las mejores referencias son futbolísticas, no porque el emprendedor tiene que terminar siendo el estratega. Tiene que terminar siendo el que visiona quiénes van a ser parte de su equipo y quiénes van a cumplir cada rol y cómo la estrategia se arma para que ellos sean campeones todos los años. Grandes equipos consiguen grandes resultados y para eso es fundamental traer el mejor talento posible a tu empresa, pero si la regulación no te deja, ¿cómo lo haces? Vamos, es que da la casualidad de que los buenos empresarios en este país hacen las cosas bien a pesar de los gobiernos, porque la verdad es que yo no conozco empresario que diga, ¿sabes qué? Al fin el gobierno se puso la camiseta del emprendimiento, se puso la camiseta del país, se puso la camiseta de la selección y dijo, vamos a generar empleo de la mano del sector empresarial, ¿cómo? No molestándolo. Correcto. Aquí lo que hay es una ley de reactivación económica que lo único que hace es sacarle más recursos a aquellos que ya están pagando demasiado y de esa manera pues no se genera empleo, no hay mayor crecimiento. La gente, y al final los sueños de las personas que están desempleadas pues permanecen, o sea, se estrellan contra la realidad. ¿Qué pasa? Estamos terminando el año, estamos 2017, vamos al 2018. Si quieren, o sea, si en realidad quieres pedir un deseo, si en realidad quieres tener empleo en el 2018, no lo tienes el día de hoy, lo que tienes que hacer es decirle al gobierno de frente, mira gobierno, no te metas con el empresario porque es precisamente en él en el que tengo depositadas mis esperanzas. Y no en el puestito del gobierno. No, claro, y además ya sabemos cómo terminan esos puestos. Y tampoco con los empresarios gobernistas de una vez, ya que eso ya son empresarios, no son empresarios, hacen quedar mal el término capitalismo, hacen quedar mal el término empresa, porque en realidad son unos mercantilistas que nada más están detrás de quién, como garrapata en ubre de vaca lechera. Sí, porque de hecho el término empresa proviene del latín, pues, ¿no? Y significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de atrapar algo, ¿no? Entonces es importante también tener eso en claro, ¿no? Buscar la manera buscar la forma y la manera de hacer algo. No, precisamente en eso que estabas hablando de que el emprendedor tiene que ser muy creativo, y es también muy importante recalcar algo que dijo José en el principio también, que era el libre mercado, el libre comercio en sí, claro. Porque en el libre comercio entra mucha información, o sea, con los productos entra mucha información, porque hay muchos productos que el ecuatoriano no conoce, que cree que no existen y sí existen en otra parte del mundo. Por ejemplo, un amigo que tenemos en común, Juan Carlos Cisneros, está en Escocia. Le mandamos un gran abrazo. Y él nos mandó una foto de unos paños que se calientan al tacto, o sea, los sacabas y se calentaban al tacto, y era una cosa, es químico, así, parece mágico, pero existe, y son cosas que nosotros no sabemos, y es información que si tuviéramos, probablemente a alguien aquí se le ocurriría hacer algo parecido o hacer algo más, y así hay muchísimos productos en el exterior que nosotros no somos capaces ni de imaginar, pero ya alguien más lo imaginó y alguien más lo hizo. Entonces, por eso para mí es muy importante recalcar para mí el libre comercio como un pilar más para el desarrollo de la sociedad. Sí, pero yo les planteo una pregunta. ¿Cómo podemos progresar como país si cuando es época de gripe prohíben la venta libre de antivirales y de antigripales, porque todos tienen que estar con receta médica y prácticamente que con un trámite por triplicado, y es un desastre? O sea, no puedo tener gripe. A mi juicio, esa parece una regulación amañada. Por supuesto, a mí también me da la impresión que es así, porque yo no puedo ahora tener gripe, porque ahora la gripe viene por el cambio de clima, porque llueve, porque no llueve, porque hace mucho sol, porque se pone frío en las noches, y de repente voy a la farmacia, hablo con el que me atiende, me dice, no, es que eso tiene que ir con receta médica. Le digo, oye, sé qué gripe tengo, y eso en otros países, tú tienes gripe, tienes dolor de estómago, creo que tienes hasta chuchaqui, y puedes tomarte una pastilla y se resuelve todo. Bueno, yo solo quisiera decir lo siguiente: los empresarios han cambiado la historia de la humanidad, son ellos los que nos han creído bien entrar, y es a ellos a quien debemos apoyar. Todos hemos sido testigos de la gran capacidad de supervivencia que los ecuatorianos hemos desarrollado a pesar de las adversidades que nos han agobiado y nos siguen abrumando. De alguna forma respiramos profundo y volvemos a resurgir.
no deja de ser asombrosa y estimulante la capacidad de algunas personas, no solo de sobrevivir, sino de generar cambios profundos en su entorno, a pesar de tantas trabas que se nos presentan a todo nivel. Como señala el escritor peruano Álvaro Vargas Llosa en uno de sus libros, está demostrado que en la adversidad y en la pobreza es posible resurgir una y otra vez. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país más libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Nos vemos en enero. Feliz Un fuerte Navidad, abrazo. próspero Feliz año. Navidad. Feliz Navidad y Feliz año próspero a año nuevo, todos. Nos vemos en la Píldora Roja. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente.